Hola, buenos días. Voy a hacer este examen de BAU de 2025, de junio, de física. El primer ejercicio, que es, digamos, el competencial, lo tiene que hacer todo el mundo, dice lo siguiente. Eris es un planeta enano del Sistema Solar descubierto en enero de 2005 por un equipo de observación del Monte Palomar dirigido por Michael E. Brown. Es el objeto transneptuniano más masivo, el segundo más grande después de Plutón y el cuerpo más grande del Sistema Solar que no ha sido visitado por una sonda espacial. Tiene un diámetro de 2.330 kilómetros, ligeramente inferior al de Plutón, y su densidad es de 2,5 gramos centímetro cúbico. La órbita de Eris es muy excéntrica. Actualmente el planeta se encuentra a su máxima distancia del Sol, afelio, 1,45 por 10 elevado a 13 metros, llegando a situarse a 5,24 por 10 a la 12 metros del Sol durante su perihelio. A. Calcule la masa del planeta y el valor de la aceleración de la gravedad en su superficie. B. Sabiendo que la energía mecánica de un objeto de masa m1 que orbita alrededor de una masa de un objeto de masa m2 con una órbita elíptica de semieje mayor a es energía mecánica igual a menos g por m1 por m2 partido de 2 por a, donde g es la constante de la gravitación universal, halla la energía mecánica de Eris y calcule la velocidad orbital que tendrá en el perihelio. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. No es muy complicado, lo que pasa que sí que está utilizando los datos perihelio, afelio como órbita, como una órbita elíptica. Yo sé que muchos de vosotros en primero de bachillerato no deis cónicas y entonces este ejercicio pues se os va a complicar un poco para todos aquellos que no lo hayáis hecho. Conozco a algún alumno que le salió mal el examen de BAU y pues puede ser uno de estos el problema, porque en primero de bachillerato no dio cónicas. Estas cosas no sé si las tienen en cuenta a la hora de hacer estos ejercicios. Meten temarios muy grandes y luego hay personas que no le dan todo el contenido en su instituto. Yo lo veo todos los días en la academia, pero yo no pinto nada porque las academias pintamos muy poquito. Bueno, vamos a empezar haciendo, tomando los datos del primero. Dice, tiene un diámetro, entonces tenemos el diámetro del planeta es igual a 2.330 kilómetros, así que 2,333 por 10 a la 6 metros. Con lo cual el radio del planeta va a ser este primer apartado muy sencillo, 2330, estoy haciendo el apartado A, me calculo el radio del planeta, lo divido entre 2 y esto me va a dar 1165, 1,165 por 10 elevado a 6 metros. Me voy a calcular el volumen del planeta es igual a 4 tercios de pi por r al cubo, con lo cual el volumen del planeta será igual a 1,165 por 10 a la 6 al cubo por 4 tercios por pi, ¿vale? Bueno, ¿eso cuánto me va a dar? 1,165 exponente a la 6 elevado a 3. Esto por 4 dividido entre 3 y multiplicado, por pi. 6,62 por 10 a la 18, 6,62 por 10 elevado a 18 metros cúbicos. Tenemos la densidad del planeta. La densidad del planeta es igual a 2,5 gramos partido por centímetro cúbico por 1 kilogramo, tiene 1000 gramos. 1.000.000 de centímetros cúbicos hay en un metro cúbico, se va y me queda 2,5 por 10 a la 3 kilogramos partido por metro cúbico. Ahora me voy a sacar la masa del planeta, que es necesario. Si multiplico el volumen por la densidad me va a dar la masa, así que la masa del planeta es importante. Esto por 2,5 exponente a la 3. Y me da una masa de 1,66 por 10 a la 22. 1,66 por 10 a la 22 kilogramos. ¿Qué hago con esa masa del planeta? Estoy haciéndolo muy deprisa el primer apartado, pero es muy fácil. A ver, ¿problemas que puede haber en el ejercicio? El volumen de la esfera, que muchas veces se nos olvidan los volúmenes, las áreas, pero bueno. Vale, pues una vez que tenemos la masa del planeta, vamos a resolver el siguiente apartado. Voy a dejar los datos que me interesan para lo siguiente. Esto no me interesa para nada. Y el diámetro no me interesa para nada. Voy a dejar aquí el radio, que me va a valer para todos los apartados. Radio del planeta,
1,165 por 10 a la 6 metros. Esto de volumen no lo necesito. Y la masa del planeta, aquí está, 1,66 por 10 elevado a 22 kilogramos. ¿Vale? Vale, ¿cómo calculo la gravedad? Nosotros tenemos que fuerza, la fuerza de gravitación universal es igual a G por la masa, vamos a llamar masa del planeta, por M, que es la masa que tendremos en la superficie, partido del radio del planeta al cuadrado. Y nosotros tenemos la segunda línea de Newton que dice F igual a M, en vez de llamarlo A, lo vamos a llamar G, masa por aceleración. Si igualamos las dos fórmulas, nos quedará que M por G es igual a G por la masa del planeta por M partido del radio del planeta al cuadrado. Se va, y nos calculamos G, la aceleración de la gravedad en el planeta, que nos dará 6,67 exponente a la menos 11 por la masa del planeta, que la tengo aquí, 1,66 exponente a la 22, dividido entre el radio 1,165 exponente a la 6 al cuadrado. Eso me da 0,82 aproximadamente, así que la G es igual a 0,815, bueno, 81,6 más o menos, metros por segundo o newton partido por kilogramo. Y hasta aquí el apartado A, que no lo veo muy complicado, pero bueno, ahí está, ¿vale? Por si alguno de vosotros lo quiere ver, si alguno tiene duda, que me lo ponga en los comentarios. Vamos con el apartado B. En el apartado B es una órbita elíptica. El área del semieje mayor, lo que mide el semieje mayor será radio perihelio más radio del afelio partido por 2. Voy a poner P de perihelio para que no se confunda con el radio del planeta. Esto hay que saberlo. Si no lo sabíamos, si estamos haciendo el EBAU, pues iba a decir una palabrota, ¿vale? Lo llevamos mal, ¿vale? Entonces tendremos que el radio del perihelio será 1,45 exponente a la 13, esa es la del afelio, perdón, más 5,24 exponente a la 12, 5,24 exponente a la 12, dividido entre 2. 9,87 por 10 a la 12. Así que lo voy a poner aquí. A es igual a 9,87 por 10 elevado a 12 metros. ¿Vale? Bueno. Nos dan esta formulita. Energía mecánica es igual a menos G por M1 por M2 partido de 2 por A. Vale, ¿de dónde viene esta fórmula? Voy a explicar de dónde viene esta fórmula, pero bueno, esta fórmula es la energía mecánica que hay en una órbita, ¿vale? Creo que nos lo han explicado a todos, pero vamos a desarrollar de dónde viene cada cosa. La energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. Tenemos que saber de dónde viene nuestra energía cinética y nuestra energía potencial. Vale, vamos a empezar por el término energía cinética. ¿Bien? Entonces, voy a ir por aquí, voy a poner el resumen, todo esto es teoría, ¿eh? O sea que podéis pasar para adelante el vídeo quien ya se lo sepa. Energía cinética. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué ocurre en esta energía cinética? ¿Qué sucede? Pues esta energía cinética tenemos un término que es v al cuadrado. ¿Esa velocidad la podemos despejar de algún sitio? Sí, la podemos despejar porque nosotros tenemos un objeto que está girando, ¿vale? Y aquí tendremos una fuerza que se llama fuerza centrípeta. Entonces, esta expresión se puede modificar un poco de esta manera. Nosotros tenemos que la fuerza de gravitación es igual a la fuerza centrífuga, con lo cual tendremos que la fuerza de gravitación es G por la masa del objeto que está, digamos, en el centro. En este caso sería el Sol. Voy a poner del Sol. O voy a poner M1 y M2, porque por eso ahí aparece M1 y M2. M1 por M2, partido de el radio al cuadrado,
que en este caso va a ser A, es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que sería v al cuadrado partido por A, ¿vale? Esto es m2. Eso se va con eso, una A se va con una A, y nos queda que v al cuadrado es igual a g por m1 partido de A, ¿vale? Eso es lo que nos quedaría v al cuadrado. Suponiendo, esto es m2, ¿vale? Que es el objeto m2, este es 2 y este es 1, ¿vale? Este es el objeto que da vueltas y m1 es el que está en el centro, ¿vale? Como es el objeto que da vueltas, es el objeto que tiene velocidad, este le llamo m2. Si yo v2, que es esto, lo meto ahí, nos queda que la energía cinética es igual a 1/2 de g por m1 por m2 partido de A. ¿Lo veis? Así que nuestra energía mecánica será igual a 1/2 de g por m1 por m2 partido por A. Vale, y ahora vamos a calcularnos la energía potencial. ¿Vale? Bien. ¿De dónde sale el término energía potencial? Fijaros, ahora mismo dibujito. Tenemos aquí el objeto y queremos llevarlo desde el punto A, vamos a llamarle A, que es esa distancia, lo queremos llevar al infinito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál será la energía potencial? La energía necesaria para llevar un cuerpo hasta el infinito. Con lo cual, ¿cómo desarrollamos esto? Es el trabajo necesario, ¿vale? La energía necesaria, el trabajo necesario. Con lo cual tendremos que calcular ese trabajo de extracción. Ese trabajo de extracción es nuestra energía potencial. ¿Qué es el trabajo? Fuerza por desplazamiento. Esto lo habéis visto en la ESO. Y va a ir desde el punto A, que es esta distancia, hasta el infinito. Vamos a hacer ese integral. ¿Bien? Vale. Con lo cual, esto me quedará, tengo que integrar desde A hasta infinito, g por m1 por m2 partido de la distancia al cuadrado, diferencial de r. Si yo hago esta integral, me va a quedar esto. Esa energía potencial va a ser igual a menos g por m1 por m2 partido por r, desde A hasta el infinito. ¿Qué pasa? Que cuando esto es infinito, esto va a valer 0, porque algo partido por infinito va a ser 0. Con lo cual me quedará que esto va a ser igual a menos g por m1 por m2 partido por A. Así que esto me quedará menos g por m1 por m2 partido por A. Si yo hago esto menos esto, fijaros que es 1/2, me va a quedar menos 1/2, que es la energía mecánica de la onda. Así que, ¿qué me estaban dando? Me estaban dando algo que yo sabía. Lo único que me lo están dando con A, que es el área del semieje mayor. ¿Vale? De ahí sale esa ecuación. Ahora ya podemos volver al vídeo, ¿vale? Que esa es la parte de teoría, que era importante saberla. Y ahora vamos a calcular lo que nos pide el problema, que es bastante interesantillo. Bueno, vamos a la parte que nos pide nuestro problemita. Bien, vamos a ello. Energía mecánica total. Dice... objeto de masa m2. Vale, me pide, halla la energía mecánica de Eris y calcula la velocidad orbital. Bueno, primero la energía mecánica. Bueno, pues la energía mecánica no es difícil. Tenemos G menos 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa del planeta 1,66 por 10 a la 22 por la masa del Sol, que nos la dan 1,99 por 10 a la 30, 1,99 por 10 elevado a 30, partido de 2 veces 2 por A, que A lo hemos calculado antes, 9,87 por 10 a la 12. Si nosotros hacemos esto, pues nos va a dar 6,67 exponente a la menos 11 por 1,66 exponente a la 22 por 1,99 exponente a la 30 es igual a esto dividido entre 2 y dividido entre 9,87 exponente a la 12. Esto nos va a dar 1,11 por 10 a la 29. 1,11 por 10 a la 29 julios. ¿Vale?
Muy bien, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que calcularnos la velocidad que tiene en el perihelio, ¿vale? Con lo cual, nosotros tenemos esto de aquí, ¿vale? Y tenemos nuestra formulita, esta deducción que hemos llegado antes, ¿vale? Me piden la velocidad, con lo cual nosotros tendremos un medio de m, ¿vale? Por v al cuadrado, lo voy a poner así porque me piden velocidad, así que por v al cuadrado, menos, y aquí tendré que poner el radio del perihelio, g por m1, bueno, por la masa del Sol. Esta es la masa del planeta. Masa del Sol por la masa del planeta partido del radio del perihelio, que el radio del perihelio nos dicen que es 5,24 por 10 a la 12. Bueno, voy a poner radio del perihelio. Y eso va a ser igual a nuestra energía mecánica, pero que nuestra energía mecánica ya la tengo. Menos 1,11 por 10 a la 29, ¿vale? Sustituyo todo y despejo, ¿vale? Despejo toda esta ecuación de aquí. Así que esto me quedará 1,66 exponente a la 22 dividido entre 2. Esto me quedará 8,3 por 10 a la 21 v al cuadrado menos, voy a calcular todo eso, que creo que ya lo tengo calculado, pero bueno, 6,67 exponente a la menos 11 por la masa del Sol 1,99 exponente a la 30 por la masa de 1,66 exponente a la 22, esto dividido entre el radio del perihelio, que es 5,24 por 10 a la 12, 5,24 exponente a la 12. Eso me va a dar 4,20 por 10 a la 29. 4,20 por 10 a la 29. Menos 1,11 por 10 a la 29. Esto pasará sumando y me quedará que v es igual a la raíz cuadrada de 4,20 por 10 a la 29 menos 1,11 por 10 a la 29 partido entre 8,3 por 10 a la 21, ¿vale? Y la raíz de esto, 6,106 por 10 elevado a 3 metros por segundo. Bien, pues hasta aquí este primer problema de BAU de física, ¿vale? Vamos a seguir. Ejercicio número 2, bloque de campo electromagnético. Dice, elija entre una de las dos preguntas. Vamos a empezar por la A. Dice, un electrón de carga menos E y un positrón de carga más E, luego nos dan las cargas de dichas, se encuentran inicialmente fijos en el plano XY, en las posiciones 0,6 y 0-6 nanómetros, respectivamente. Obtenga el campo eléctrico en el punto 8,0 nanómetros, debido a ambas partículas. Entonces, tenemos los ejes de coordenadas, el ejercicio 2, apartado A, ejes de coordenadas. Uno está en 0,6. Una carga está aquí. Y la otra en menos 6. Una carga aquí y otra carga aquí. Aquí está, arriba está la negativa y abajo está la positiva, ¿vale? Si no he entendido mal el ejercicio, está así, ¿vale? Dice, obtenga el campo eléctrico en el punto 8,0. Pues tenemos aquí, en el punto 8,0, imaginaos que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí.
Me piden el campo. Este campo será hacia adentro y este campo será hacia arriba, ¿vale? Recordad, un campo negativo, si trazamos aquí una línea recta, ¿vale? Siempre irá hacia la carga negativa y la carga positiva, el campo irá hacia afuera. Este sería el campo 1 y este sería el campo 2. Hay que calcular el campo total, ¿no? Dice que obtenga el campo eléctrico en el punto 80 nanómetros debido a ambas partículas. Vale, tenemos las cargas, tenemos la constante K. Bien, pues vamos a hacer el ejercicio para calcular el campo. Recordamos la fórmula del campo. El campo es igual a K por Q partido por la distancia al cuadrado, R al cuadrado, por el vector unitario. ¿Bien? Bueno, pues vamos a calcularnos ese vector unitario y vamos a calcularlo por cada uno de los campos. También se puede hacer con trigonometría, ¿vale? Recuerdo este dato para que lo sepamos. Bueno, vamos a empezar por el campo que ejerce la carga 1. Primero el vector unitario. Recordar, estos son 6 unidades, estos son 8 unidades. Así que el vector unitario, vamos a calcularnos primero ese vector unitario. El vector unitario es, digamos, el vector que sería el 6, 8, perdón, el 8, 6 en la X y en la Y, ¿vale? El 8, 6 dividido entre el módulo de ese vector. La raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto nos quedará, raíz de 8 al cuadrado 64, 6 al cuadrado 36, la raíz de 36 sería 10, así que esto será, el vector unitario será 0,8 más, perdón, coma 0,6. Ese sería el vector unitario. Este vector unitario, lo único, bueno, ahora eso lo retocaré un poquito, ¿vale? He cogido el vector unitario para ambos, pero les he cogido, como veis, positivo, pero tendré que modificar un poquito, ¿vale? Porque no es positivo. Hay una componente, fijaros, este vector va para acá. La componente en Y es negativa, va para acá. Y la componente en J es positiva, porque va para arriba. Las dos componentes en J son positivas. Bien, entendido, hay que tener en cuenta también que la distancia está en nanómetros, por 10 a la menos 9. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, vamos a calcular el campo 1. Así que el campo 1 será igual a K, 9 por 10 a la 9, por 1,6 por 10 elevado a menos 19, creo que era la carga del electrón, partido de, está en nano, así que esto sería, hay que calcular la distancia. La distancia de aquí a aquí serían 10, ¿vale? Pitágoras, ¿vale? La raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, que sería 10. ¿Vale? También sería 10, pero 10 nanómetros, así que 10 por 10 a la menos 9 al cuadrado, por nuestro vector unitario. En el caso del campo 1 decimos que en Y es negativo, así que menos 0,8, y en J es positivo, 0,6. Esto es Y y J. Así que nuestro campo 1 será igual, voy a hacer estas operaciones y a ver cuánto me da. 9 exponente a la 9 por 1,6 exponente a la menos 19 dividido entre 10 exponente a la menos 9 al cuadrado. Entonces tendré 1,44 por 10 a la 7. Y esto por menos 0,8 en Y, y 0,6 en J. O sea que esto me va a dar esto por 0,8. Me va a dar 1,152 por 10 a la 7 en Y, negativo, más por 0,6, 8,64 por 10 a la 6 en J. Bien, ya tenemos las dos componentes. El campo 2,
¿cuánto va a valer el campo 2? Pues el campo 2, como tiene la misma carga pero es positiva, las dos componentes van a ser positivas, así que me va a quedar 1,152 por 10 a la 7 en I más 8,64 por 10 a la 6 en J. ¿Vale? Me piden el campo total, ¿verdad? Me piden el campo total. Vale. Obtenga el campo eléctrico en el punto 8,0 debido a ambas partículas. Bueno, sumamos estos dos, este con este, y el campo total será esto por 2, ¿no? 1,728 por 10 a la 6, por 10 a la 7, perdón. Newton partido por Coulombio, y eso sería en J, ¿vale? Hacia arriba. Sería un campo que iría hacia arriba, porque se suman las dos componentes. ¿Vale? Recordar, estos serían dos vectores, uno para acá, otro para acá, este vector y este vector, el campo en X y este campo en X al ser iguales se anulan, que es lo que hemos visto, y los campos en Y se suman, que nos da ese campo. ¿Vale? ¿Entendido el apartado A? Bueno, el apartado A se podía hacer. Bueno, el apartado A de la primera se podía hacer, el apartado A del segundo también se puede hacer, bueno, el apartado B también se puede hacer todo, ¿no? Pero que son facilitos, ¿vale? Esto es de primero de bachillerato. Vale, voy a borrar, no sé si necesito algo para el segundo. Si al positrón se le permite o fijo, determina. Vale, creo que ahora mismo ya esto me da igual, el campo este en eso también me da igual, así que para el apartado B no necesito nada de esto. Así que vamos a hacer el apartado B tranquilamente. Vale, el apartado B dice, estoy mirando la batería, vale, creo que me queda para el apartado B, igual se corta. Vale, el apartado B dice, si al positrón se le imprime una velocidad de menos 1,5 por 10 a la 5 metros por segundo, permaneciendo fijo el electrón, determina la máxima distancia de alejamiento. Vale, nosotros tenemos aquí el electrón y aquí el positrón. La distancia a la que se separan, esto es 0 y esto es, perdón, aquí estaba el 0, aquí era 6 para arriba, 6 para abajo, así que será 12 por 10 a la menos 19. 12 por 10 a la menos 9, perdón, metros. Esa es la distancia a la que están. Y de repente a este se va a una velocidad de menos, o sea, va para abajo, ¿vale? Por eso lo pone en negativo. 1,5 por 10 a la 5 metros por segundo. Y va a recorrer, dice, determina la distancia máxima de alejamiento entre ambas partículas. O sea, va a recorrer una cantidad de... Va a recorrer una distancia, ¿vale? Va a recorrer una distancia. Y te dice, bueno, pues ¿cuánto es esa distancia? Datos que necesitaré. Bueno, como siempre, necesitaré K igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado partido por Coulombio cuadrado. La masa del electrón me la dan, masa del electrón 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Algo más que me dan? La masa del electrón y del positrón es la misma, ¿vale? Y bueno, y la carga, que ya la sabía, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Vale, tenemos que calcular a qué distancia, hasta qué distancia se va. Vale, con lo cual este problema yo particularmente lo haría por energía. Entonces, digamos, este positrón en el momento que tiene una velocidad va a tener una energía cinética.
Voy a cortar el vídeo y luego sigo, ¿vale? Porque no tiene batería. Perdón que he cortado antes el vídeo porque se me había acabado la batería y bueno, decía, si al positrón se le imprime una velocidad de menos 1,5 metros, menos 1,5 por 10 a la 5 metros por segundo yendo hacia abajo, o sea, esto va en esta dirección, va hacia abajo en el eje vertical, por eso la ponen negativa porque va hacia abajo, nos dice que cuánta... determina la distancia a la que se ha movido. Bueno, nosotros tendremos que la energía que lleva nuestro positrón va a ser igual a la energía cinética. Con lo cual, esto lo podemos calcular, que será 1 medio por 9,1 por 10 a la menos 31, que es lo que dice que pesa el positrón, por 1,5 por 10 a la 5 al cuadrado. Eso nos va a dar una energía. Vamos a calcular cuánta energía tenemos que disipar. 1,5... Perdón, 1 medio por 9,1 exponente a la menos 31 por 1,5 exponente a la 5 al cuadrado. Esto nos va a dar 1,024 por 10 a la menos 20. 1,024 por 10 a la menos 20 julios. Esa es la cantidad de energía que queremos disipar. Entonces, ¿cómo podemos disipar esa energía? Si tenemos aquí nuestra carga, imaginaos que esto va hasta un punto, hasta aquí, hasta el punto. Este positrón se ha movido toda esta distancia, ¿vale? Y esta es la distancia que queremos calcular. Vamos a llamar X. Entonces, nosotros podemos calcular la energía, en este caso de frenado, porque es una carga negativa, va a estar frenando a la carga positiva, que va para allá. Con lo cual, va a hacer un trabajo que le voy a llamar trabajo de frenado. El trabajo que hace una carga sobre otra siempre es lo que vale la carga que se está desplazando, en este caso el positrón, por el incremento de energía potencial. Perdón, por el incremento de potencial, no de energía potencial. Por el incremento de potencial. Así que me calcularé el potencial. Este trabajo de frenado, este trabajo que lo estoy llamando de frenado, tiene que ser igual, de la misma magnitud, que la energía cinética que lleva el positrón. Si las dos cosas se anulan, es decir, si nuestro trabajo de frenado es igual a la energía cinética que tiene el positrón, pues habremos conseguido hacer un trabajo de la misma magnitud, con lo cual frenaremos a nuestro positrón. Este incremento de potencial, tenemos que saber que el potencial es igual a K por Q partido de la distancia, de R. Así que tenemos la distancia, tenemos todo. Vamos a despejar la fórmula, veréis qué fácil. Entonces tendremos carga del positrón por potencial 1 menos el potencial 2 es igual a la energía cinética. La carga del positrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Potencial 1, tendremos K por, 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, por Q, por la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, partido todo ello de la distancia, que en este caso es 12 por 10 a la menos 9 nanómetros. 12 por 10 a la menos 9 nanómetros. Perdón, metros, no nanómetros. Menos 9 por 10 a la 9 por 1,6 por 10 a la menos 19 partido de la distancia X. Ese potencial va a ser igual a nuestra energía cinética ya calculada. 1,024 por 10 a la menos 20. ¿Vale? Tenemos que despejar eso. Voy a calcular esto y esto lo voy a sacar en factor común y voy a resolver y voy a despejar X, el espacio. Voy a borrar la pizarra. Tengo aquí muchos datos y vamos a despejar eso. ¿Vale? Entonces vamos a despejar nuestro espacio, ¿vale? Podéis dar para atrás en el vídeo porque lo he borrado todo, pero bueno, es que esa ecuación es un poco coñazo de despejar. Así que tengo 1,6 por 10 a la menos 19 por 9 por 10 a la 9 por 1,6 por 10 a la menos 19. Esto y esto lo estoy sacando en factor común, así que aquí me quedará 1 partido de 12 por 10 elevado a menos 9 menos 1 partido por X.
Y esto es igual a 1,024 por 10 a la menos 20. ¿Bien? Vale. Genial. Vamos a borrar la pizarra y vamos a despejar. Vamos a despejar esto. Todo esto pasará dividiendo, así que me quedará 1 partido de 12 por 10 a la menos 9 menos 1 partido por x igual a... Y ahora voy a dividir esta cantidad entre esos términos. Dividido entre 1,6 exponente a la menos 19, dividido entre 1,6 exponente a la menos 19 y dividido entre 9 exponente a la 9. Esto me va a quedar 44,43 por 10 a la 6, ¿vale? Esto pasa sumando, esto pasaría restando, 1 partido de 12 por 10 a la menos 9, o menos 4,43 por 10 a la 6 igual a 1 partido por x. Si hago esto menos esto, me va a quedar 1 partido de 12 exponente a la menos 9 menos 44,43 exponente a la 6. Esto me va a quedar 1 partido por x es igual a 38,93 por 10 a la 3. Fijaros que aquí, bueno, digamos que el signo me quedaría negativo, ¿vale? Esto me quedaría negativo, pero realmente eso me sucede porque aquí he puesto V1 menos V2. Bueno, eso es al revés, ¿vale? Tendría que haberlo puesto al revés y me hubiera quedado el signo como debería de ser, ¿vale? Perdonadme. Así que esto es como si fuera positivo, no os preocupéis, y la inversa de esto me queda 2,5 por 10 a la menos 9. 2,5 por 10 a la menos 8. 2,57 por 10 a la menos 8. O x igual a 25 nanómetros aproximadamente, 26. A los 26 nanómetros se frenaría, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 2. El 2, bueno, este era el 2A, ahora vamos a hacer el 2B. La verdad es que los ejercicios de BAU dan para poca batería, pero bueno. Una espiral conductora circular de radio 20 centímetros se encuentra en el seno de un campo magnético homogéneo perpendicular al plano de la espira. Ver la figura. Vale. Si la espira tiene una resistencia de 40 ohmios, calcule la máxima intensidad de corriente que circula por la espira en los siguientes casos. A. El módulo del campo magnético es constante de valor B igual a 150 militeslas. Y la espira gira en torno a uno de sus diámetros con una velocidad angular de 50 radianes por segundo. Vale, el apartado B. La espira se encuentra fija y el módulo del campo magnético varía con el tiempo conforme a B igual a B inicial por el seno de omega t, con B inicial igual a 200 militeslas y la velocidad angular de 75 radianes por segundo. Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio. Tampoco es que esto sea muy complicado, así que vamos a ello. Dice una espira conductora circular de radio 20 centímetros. El radio de la espira igual a 20 por 10 a la menos 2 metros. Vamos a poner todas las unidades. Si la espira tiene una resistencia de 40 ohmios, la resistencia de la espira 40 ohmios. Vale, el módulo del campo magnético es constante. Vale, vamos a empezar por el apartado A. Nosotros tenemos que el flujo es igual a el número de vueltas que tiene la espira por el campo, por la superficie, por el coseno del ángulo que forma el campo con la superficie. Esa sería nuestra fórmula. Tenemos que ver
Para que, ese sería el flujo. Para que haya una fuerza electromotriz tiene que haber una variación de flujo, es decir, o cambia el campo, o cambia la superficie, o es una espira, en este caso, que da vueltas, como en el apartado A, porque dice el módulo del campo magnético es constante, y la espira gira. El número de vueltas, bueno, pues nos dicen que n, en este caso, va a valer 1. Nos dicen que el campo es constante, y el campo, al ser constante, va a ser de 150 militeslas, o sea, 0,15 teslas. Y nos dicen que gira. Si gira, quiere decir la superficie también será constante, ¿vale? Nos dicen que es una espira circular, pues pi por r al cuadrado, o sea que pi por 20. Bueno, vamos a poner 0,2 por 0,2 al cuadrado. Así que, y nos dicen que gira, así que tendré que usar el coseno de omega t. Esto es lo que varía. Varía ya que nuestra espira está girando. Así que, bueno, vamos a hacer el calculillo, ¿vale? Tendremos que el flujo, en este caso, será 0,15 por pi por 0,2 al cuadrado por el coseno, nos dan omega, ¿vale? Nos dan omega 50 radianes por segundo. Nos dicen que estos son 50 por t. Bien, así que eso será nuestro flujo. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la fuerza electromotriz. Hacemos la derivada y nos quedará menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Así que nos quedará menos con el menos se nos hará positivo, ¿vale? Porque la derivada del coseno es menos el seno. Si yo derivo esto es constante, así que tendré 0,15 por pi por 0,2 al cuadrado por la derivada del coseno, en este caso sería 50, y aquí seno de 50 por t. ¿Vale? Esa sería nuestra derivada. El módulo del campo magnético es constante, y la espira gira en torno a uno de sus diámetros. Con una velocidad, vale. Calculen la máxima intensidad de corriente, nos pide la máxima intensidad de corriente, ¿vale? Vale, ¿cuándo va a valer esto? ¿Cuándo va a valer? Esto se mide en voltios, esto se mide en Webers y esto se mide en voltios. ¿Cuándo va a ser el punto de máxima corriente? Cuando el seno valga 1, porque el seno solamente tiene valores, el seno de cualquier ángulo tiene valores entre menos 1 y 1. Así que el seno máximo será cuando valga 1 o valga menos 1. Así que la fuerza electromotriz máxima, si esto vale 1, será 0,15 por pi por 0,2 al cuadrado por 50. Vale, pues vamos a calcularlo. La fuerza electromotriz máxima, 0,15 por pi por 0,2 al cuadrado por 50, eso nos va a dar 0,9425. 0,9425 voltios. Y nos pide que calculemos la intensidad máxima. Recordad, E es igual a I por R, o voltaje igual a intensidad por resistencia. Tenemos la resistencia que son 40 ohmios, esto pasa dividiendo, así que la intensidad máxima será 0,9425 dividido entre 40. Eso nos va a dar una intensidad de, esto si lo divido entre 40, nos da de 0,024. 0,024 amperios. Este ejercicio es rápido, ¿vale? Es muy sencillito. 0,24, sí. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el apartado B, que es pues prácticamente el mismo que el apartado A, la verdad. ¿Vale? Vamos a hacerle. Vamos a borrar. Sería apartado A. Apartado B es muy parecido, creo, por lo que he leído. Vale, ahora en el apartado B nos dice la espira se encuentra fija. Bueno, la espira se encuentra fija. Con lo cual, si la espira se encuentra fija, este término desaparece. Bueno, vamos a dejarlo. Sí, se encuentra fija quiere decir que no gira. Si no gira, recordar que esto es el coseno del ángulo que forma el campo con la superficie. Si se encuentra fija y tenemos el dibujo de la espira, el vector normal de la superficie, ese sería el vector normal de la superficie,
es perpendicular al del campo, porque el campo en este caso creo que va para adentro, pero bueno, que forma 180 grados, así que el coseno de 180 es menos 1, o el coseno de 0 también es 1, así que esto, digamos que este término de aquí, digamos que va a valer una unidad, así que se nos va. Por el contrario, ¿qué tenemos? N vale 1, vale, N vale 1 es una espira circular, estamos haciendo el apartado B. N vale 1. El campo, bueno, el campo dice que es igual a V sub 0 por seno de omega t. Entonces me queda V sub 0, entonces el campo es igual a B sub 0 nos lo dan 200, que sería 0,2, porque 200 es 0,2 hasta en militeslas, por el seno de omega, omega vale 75 por t. En este examen, por lo que me he leído, no viene nada de ondas, pero aquí te meten pues una ecuación de ondas realmente, ¿vale? Senoidal. Vale, pues ya tenemos lo que vale el campo vale esto, la superficie vale lo mismo, ¿vale? Lo que habíamos dicho antes, 0,2 al cuadrado pi por 0,2 al cuadrado, y lo único que tenemos que hacer es, pues, creo que exactamente lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Tenemos que nuestro flujo va a ser igual a 0,2 al cuadrado por pi por 0,2 por el seno de 75 por t. La fuerza electromotriz será 0,2 al cuadrado por pi por 0,2 por 75 por el coseno de 75 por t. ¿Vale? En este caso esto me daría negativo, aunque bueno, eso la verdad es que me importa poco. Multiplico todo esto porque la E máxima sería cuando el coseno vale 1 menos 1, así que vamos a multiplicar eso. 0,2 al cuadrado por pi por 0,2 por 75, y esto nos va a quedar 1,88 voltios. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Realmente los signos se me quedarían positivos, porque esto me quedaría, recordar que era menos 1, eran 180 grados, bueno, al final el signo vamos a tomarlo positivo, ¿vale? Si la espira tiene una resistencia de, calcula la intensidad de corriente que circulará por la espira en los siguientes casos. La espira se encuentra fija, la intensidad, y la intensidad, bueno, pues la intensidad igual que antes. Tengo esto y divido 1,88, lo divido entre 40 ohmios y me dará la resistencia. Divido entre 40 y nos da 0,047 amperios, ¿vale? 47 miliamperios, podríamos haber puesto. Bien. Bueno, pues hasta aquí el ejercicio número 2, la parte de campo electromagnético. Me queda la mitad de la batería, así que bueno, vamos a ello. Vamos a hacer el bloque vibraciones y ondas. ¿Bien? Vamos con ello. Vamos con ello. Dice, una ballena sumergida en el mar a una cierta profundidad emite un potente sonido grave de 60 hercios y 25 metros de longitud de onda. Un barco A, situado sobre su vertical, detecta dicho sonido con un sonar 800 milisegundos después de ser emitido, y poco tiempo después es detectado por otro barco B situado a 300 metros del barco A. Halle la profundidad a la que se encuentra la ballena B. Si el barco A recibe el sonido con una intensidad de 3 microvatios partido por metro cuadrado, calcula la potencia del sonido emitido por la ballena y el nivel de intensidad sonora que detecta el barco B. Bueno, nos dan la intensidad umbral y nos piden la altura. Bueno, la altura hacia donde está la ballena. Vamos a suponer esto es el mar, aquí tenemos el barco A, aquí tenemos, dice en la vertical, aquí tenemos nuestra ballena, ¿vale? Y aquí tendremos el barco B. Bueno, lo primero que tenemos que saber, B está a 300 metros, esto está a 300 metros.
Y la ballena no sabemos dónde está, pero está en la vertical. Así que esto es un ángulo de 90 grados y luego podremos calcularnos la distancia a la que está el barco B. Eso por ahora va saliendo. Nos dan la frecuencia. La frecuencia nos dice que son 60 hercios. Y la longitud de onda, lambda. La longitud de onda que son 25 metros. Con lo cual me puedo calcular la velocidad de propagación de la onda. La velocidad de propagación de la onda será la longitud de onda partido por el periodo. Como tengo la frecuencia, puedo calcularme el periodo. Justamente tendré que la frecuencia, recordar que la frecuencia es igual a 1 partido por el periodo. Con lo cual directamente multiplico 60 por 25 y me va a dar la velocidad de propagación de la onda. ¿Veis? Esto es lo que ha caído de ondas, tampoco mucho más. Así que tendré 25 por 60. 1500 metros por segundo. Esa es la velocidad de propagación que tiene nuestra onda. Y nos ha dicho que ha tardado el sonar en detectarlo 80 milisegundos. El tiempo hasta que lo ha encontrado son 80 por 10 a la menos 3 segundos. Eso es lo que ha tardado en escucharlo el sonar. Con lo cual, si tengo el espacio, tengo la velocidad y tengo el tiempo, me puedo calcular perfectamente el espacio, o sea, la altura. La altura será 1500 metros partido por segundo por 80 por 10 a la menos 3 segundos. Esto me va a dar la altura. 120 metros. Nuestra ballena está a 120 metros de profundidad, que era lo que nos pedía el apartado A. Así que el apartado A, aquí lo tenéis, muy sencillo. Vale, si estos son 120 metros y la distancia son 300 metros, si yo hago Pitágoras, la distancia entre la ballena, esto podemos llamarlo radio, por llamarlo de alguna manera, luego ya veréis por qué, tendré que el radio es igual a la raíz de 300 al cuadrado más 150 al cuadrado. No sé si esto me quedará exacto. La raíz de 300 al cuadrado más 150 al cuadrado. 335,41 metros. 335,41 metros. Vale, vamos a ir al apartado B. Bien, dice, si el barco recibe el sonido con una intensidad, nos dan la intensidad con la que lo recibe el barco, que dice que es de 3 por 10 a la menos 6, 3 por 10 a la menos 6 vatios partido por metro cuadrado. Nosotros recordamos que la potencia, la intensidad sonora es igual a la potencia partido por el área. Con lo cual, ¿qué me puedo calcular de aquí? Me puedo calcular la potencia sonora, que va a ser, eso es siempre constante, ¿vale? La potencia es constante, así que me calcularé la potencia. Tengo la intensidad y tengo el área. ¿Por qué tengo el área? Porque aquí sería un circulito, fijaros, un circulito con radio 120. Así que la potencia será igual a la intensidad 3 por 10 a la menos 6 vatios partido por metro cuadrado por 4pi por el área, que es el radio al cuadrado, por 120 al cuadrado. De aquí me saco la potencia con la que emite nuestra ballena. Vamos a ello. 3 exponente a la menos 6 por 4 por pi por 120 al cuadrado, eso nos da 0,543 0,54, vamos a coger 29 vatios. Esa es la potencia. Vale, ¿qué me tengo que calcular ahora? Me tengo que calcular la intensidad con la que le está llegando a este barco de aquí. Vamos a calcularnos esa intensidad. Tengo la potencia, que es constante, así que me calculo la intensidad. Como también tengo el radio, tendré que esa intensidad, la intensidad que le llega al barco B, esta es la del barco A, va a ser igual a la potencia 0,5429 partido de
4pi por 335,41 al cuadrado. Con lo cual la intensidad B será esto dividido entre 4, dividido entre pi. Estoy cogiendo todos los decimales en la calculadora. Dividido entre 335,41 al cuadrado. 384 por 10 a la menos 9. 384 por 10 a la menos 9 vatios por metro cuadrado. Esa es la intensidad a la que le está llegando. ¿Qué me tengo que calcular ahora? Los decibelios, ¿vale? Me piden los decibelios. Para calcularme esos decibelios, seguimos con el apartado B. Voy a poner por aquí B. Tendremos que beta, decibelios, ¿vale? Es el nivel de... es lo que me pide el nivel de intensidad sonora. Es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad partido de la intensidad umbral. Vale, pues B igual a 10 por logaritmo de 384 por 10 a la menos 9 dividido entre 1 por 10 a la menos 12, creo que es. Sí, así que tendremos que 10 por logaritmo en base 10 de 384 exponente a la menos 9 partido de 1 exponente a la menos 12. Eso me va a dar igual a 55,84 decibelios. Bien, bueno, pues este sería el cálculo, ¿vale? Y este sería el apartado, la pregunta 3, la A. Vamos a ver ahora la pregunta 3b, a ver si me da tiempo. Me queda muy poquita batería. Hola, voy a continuar con este vídeo de BAU de junio de 2025. Como veréis, los anteriores vídeos han sido en la pizarra y ahora lo voy a hacer de forma más digital en el ordenador, más ecosostenible. Así que nada, vamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio 3, que es un ejercicio de lentes. Voy a leer el enunciado, como lo podéis tener ahí en pantalla. Dice: considera la imagen formada por una lente delgada de distancia focal f' de un objeto situado a una distancia s a la izquierda de la lente. Demuestre que el aumento lateral m tiene la siguiente expresión en función de la distancia focal f' y la posición del objeto. Bueno, vamos a empezar a hacer este apartado A. Vamos con ello y vamos a ver. Nosotros tenemos lo siguiente, tenemos la expresión que nos dicen que m es igual a f' partido de f' más s. Demuestra que el aumento lateral viene con esta fórmula, ¿vale? El aumento lateral siempre va a ser s' partido por s. Es lo que aumenta, digamos, el aumento lateral. Que también es, bueno, en este caso ese sería el aumento lateral. Iba a decir también el aumento longitudinal hacia arriba, ¿vale? Que también sería I' partido por I. ¿Vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en este, que es el que nos dan. Tenemos la fórmula de las lentes, ¿vale? De lentes delgadas, que sería 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido por F'. F', recordad que es el foco, S es la distancia a la que ponemos el objeto, que normalmente será negativa porque va a ser a la izquierda de la lente, y S' pues sería donde vamos a poder ver la imagen, ¿vale? Y nos están pidiendo que realmente que lleguemos a esta fórmula a partir de estas dos, perdón, voy a borrar esta porque ahora mismo no la necesito. A partir de estas dos ecuaciones, que demostremos que podemos llegar a esta otra de aquí, ¿vale? Que es la que nos interesa. Tenemos que a partir de esas dos expresiones llegar ahí.
¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues simplemente operando. Esto realmente no es muy difícil de hacer. Lo único que, pues nada, hay que ir despejando y llegar a hacer esa demostración. Muchos ejercicios de BAU de física consisten en esto, en demostrar a partir de ecuaciones cómo llegar a una ecuación pues más simplificada, más general, ¿vale? Que luego la podemos usar. Esto en física se hace bastante. Bueno, vamos a ello y vamos a ir haciéndolo, vamos a ir paso a paso. Lo primero, partimos de esta expresión, 1 partido de S' menos 1 partido por S igual a 1 partido por F'. Habrá muchas maneras con las que lo podamos hacer, ¿vale? Yo voy a ir pasito a pasito, poco a poco, para ver si lo vamos entendiendo. El siguiente paso consistiría en hacer mínimo común múltiplo de S' y S, con lo cual el mínimo común múltiplo sería S por S' menos S por S' igual a 1 partido por F'. Por ahora ahí no voy a tocar nada. S por S' dividido entre S' me va a dar S, esto me dará S, y S por S' dividido entre S me dará S'. Bien, hasta ahí todo correcto. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar estas dos expresiones y me quedará S menos S' partido todo ello de S por S' igual a 1 partido de F'. Como veis, llegamos a esta expresión que no se parece mucho todavía a la que estamos buscando, pero ya vamos viendo que nos vamos acercando. ¿Qué podemos hacer ahora? Fijaros, las variables que tengo yo aquí en mi expresión son F' y S. ¿Qué variable nos sobra? Nos sobra S'. ¿Qué podemos hacer con S' para quitarla? Dividir todo el numerador entre S' y todo el denominador entre S'. Como veis, esto es más matemáticas que física realmente, ¿vale? Divido arriba y abajo entre S'. 1 partido por F'. Vale, ¿qué pasa ahora? Bueno, ahora lo que sucede es, si yo hago esa división, tendré S partido por S' arriba, S partido por S' arriba, menos S' partido por S' que me va a dar 1, y abajo me va a quedar todo dividido entre S. Fijaros que ahora en el siguiente paso me va a ir quedando todo bastante, me va a concordar todo. Fijaros que M es igual a S' partido por S, ¿vale? M, bueno, voy a venir aquí, voy a ponerlo por aquí. M es igual a S' partido por S. O sea, también de aquí, 1 partido por M, si lo damos la vuelta, será S partido por S'. Fijaros que este 1 partido por M, esto que tengo aquí, es lo mismo que esto que tengo aquí, ¿lo veis? Así que este S partido por S' lo voy a sustituir por 1 partido por M. S' partido por S' va a ser 1. Y esta S la voy a pasar multiplicando. Voy a hacerlo poco a poco. Esta S la paso multiplicando. Y me queda S partido por F'. ¿Vale? Esto de aquí va a ser 1. Y esto de aquí va a ser 1 partido por M. Así que tendré 1 partido por M es igual a, menos 1 es igual a S partido por F'. Ahora, este menos 1 pasa sumando. Va a ser igual a S partido por F' más 1. Simplemente aquí opero. Partido por M es igual a F' S más F'. Mínimo común múltiplo, esto se suma, damos la vuelta a esta expresión, M igual a F' partido por S
más F'. Y ya tenemos la demostración de cómo cómo se llega a esa expresión. Así que este sería ya el apartado A. ¿Qué dice el apartado B? Fijaros, en el apartado B dice, considerando la expresión obtenida, o sea, esta expresión que ya hemos obtenido, razones una lente divergente puede formar una imagen invertida. Una lente divergente no puede formar una imagen invertida. ¿Por qué? Fijaros, porque S siempre va a ser más pequeño que 0, porque está a la izquierda de la imagen. Y en lentes divergentes, F' tiene signo negativo. Así que esta fórmula de aquí me va a quedar negativo en el numerador y negativo en el denominador. Así que siempre va a ser positiva. Ese aumento lateral siempre va a ser positivo y no me puede quedar una imagen invertida, ya que I' partido por I, que sería el aumento vertical, pues nunca va a estar invertido, no me va a cambiar nunca de signo, ¿vale? Esto es igual a S' partido por S, con lo cual nunca va a tener signo negativo. ¿Bien? Vale, pues ese sería el apartado A. El apartado B me pide, el apartado C me dice, dibuje el trazado de rayos a través del sistema óptico de la imagen formada por una lente divergente si el objeto se sitúa a una distancia 2 veces su distancia focal. Vamos a ver. Este sería nuestra imagen, nuestro diagrama de rayos. ¿Veis? La imagen siempre se forma hacia arriba, ¿vale? Y nunca se va a formar de forma invertida. Ese sería el dibujo con nuestro diagrama de rayos. He preferido hacerlo así. ¿Veis? Este sería el rayo paralelo. Este sería el centro. Siempre este rayo tiene que pasar por el centro. Esta sería la prolongación. Por el foco. Este sería el rayo que pasa por el foco. Este rayo sería el que pasa por el centro. Y del cruce del rayo que pasa por el centro de la lente y del rayo de la prolongación que pasa por el foco, ahí es donde se formaría nuestra imagen. En este caso, al estar nuestro objeto más alejado del foco, nuestra imagen siempre es más pequeñita, ¿vale? Este sería un diagrama de rayos normal. Nosotros lo que haríamos, pues es lo que veis en el diagrama. Nosotros ponemos esto así, ponemos aquí la línea donde va a estar nuestros objetos, este sería el centro de la lente, aquí por aquí pondríamos el foco, en este caso es el foco prima, que es negativo, que es una imagen divergente, F', y aquí nuestro objeto, este rayo es el rayo paralelo que llega a la lente, y este tiene que pasar por el foco, iría para acá, y luego el rayo que pasa por el centro. Y aquí se nos formaría nuestra imagen, que en este caso, como hemos dicho, nunca va a ser invertida, ¿vale? Siempre va a ser derecha. Así que bueno, espero que lo hayáis entendido. El ejercicio, como veis, también esta distancia, que es S, pues también es negativa. ¿Bien? Que es la distancia que llega, llegaría hasta aquí, que es la distancia donde tenemos nuestro objeto. Así que nada más, ¿vale? Ya hemos terminado este ejemplo de lentes. Vamos a hacer el siguiente problema. Voy a ponerme a hacer ahora el ejercicio número 4, que dice lo siguiente. Las moléculas de ozono absorben luz ultravioleta de alta energía, lo que evita que llegue a la superficie de la Tierra demasiada radiación dañina para los seres vivos. Halla la diferencia de energía expresada en electronvoltios entre los niveles electrónicos de la molécula de ozono que inducen a la absorción de radiación de 260 nanómetros. El apartado B dice, si el flujo de fotones de 260 nanómetros que le llega a una persona con su cuerpo expuesto al sol es de 2,6 por 10 elevado a 14 fotones partido por segundo, calcula la potencia que le incide debida a esos fotones ultravioleta y la energía recibida en 30 minutos. Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio. Simplemente, a nosotros nos llega, aquí estaría la Tierra, ¿vale? Aquí está la atmósfera, ¿vale?
Entonces nos llega una radiación en forma de onda y esa radiación en forma de onda es frenada por la capa de ozono que absorbe esa energía. Con lo cual, simplemente nosotros hacemos la fórmula que dice que energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia, siendo la frecuencia la velocidad de la luz la velocidad de la luz c partido por la longitud de onda, y con esta fórmula podemos calcular la energía que absorbe la molécula de las moléculas de ozono, una molécula de ozono. Recordamos que el ozono sería el O3, ¿vale? Este sería el ozono. Bueno, pues vamos a hacer este cálculo, así que esa energía del fotón será, tenemos todos los datos aquí, tenemos la constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a menos 34, por la velocidad de la luz, que también me lo dan como dato, 3 por 10 elevado a 8, partido de la longitud de onda, que tenemos 260 nanómetros, que será 260 por 10 a la menos 9 metros. Recordad que hay que pasar esas unidades. Así que esto me dará, todo esto me dará en julios. Vamos a hacerlo con la calculadora. Vamos a calcularlo. Cuidado con la calculadora, con cómo ponemos la notación científica, que muchas veces tenemos fallos. Exponente a la menos 34 por 3 exponente a la 8 y todo ello dividido entre 260 exponente a la menos 9. Con lo cual me da 7,65 por 10 a la menos 19 julios. Y eso sería la cantidad de energía que es absorbida por una molécula de ozono. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Dice, haya la diferencia de energía expresada en electronvoltio entre los niveles electrónicos de la molécula de ozono que inducen la absorción de radiación. Ahora nos lo pide expresada en electronvoltio. Con lo cual, si lo expresamos, nos dan la carga del electrón. Con lo cual, 7,65 por 10 a la menos 19 julios por electronvoltios. En este caso tendremos que un voltio es igual a julio partido por coulombio. Con lo cual, simplemente si nosotros multiplicamos esto por fijaros que el voltio queda julio partido por coulombio, con lo cual multiplicamos por un electrón que tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Veis que julio partido por coulombio ya me daría electronvoltios, así que si simplemente esta energía la divido entre la carga del electrón, me va a dar la energía en electronvoltios. Vamos a dividir esto entre 1,6 por 10 a la menos 19. Y me salen 4,78 electronvoltios. Y ya tendría el apartado A. Vamos a hacer ahora el apartado B. Dice, si el flujo de fotones de 260 nanómetros que le llega a una persona con su cuerpo expuesto al sol es de 2,6 por 10 a la 14 fotones por segundo, vale. Esta energía que tenemos aquí es para un fotón. Vamos a multiplicarla por el flujo de fotones. Fijaros que yo tendría, me piden, si flujo, calcule la potencia que le incide debido a esos fotones. Bueno, vamos a ver la energía. Vamos a calcularnos primero la potencia. ¿La potencia qué sería? Bueno, la potencia sería, para un fotón, 7,65 por 10 a la menos 19 julios. Eso sería
lo que incide un fotón. Como nosotros tenemos 2,6 por 10 elevado a 14 fotones partido por segundo, esa es la cantidad de fotones que llegarían. Recordamos que julio partido por segundo es vatio, así que 7,65 exponente a la menor 19 por 2,6 exponente a 14 nos da 1,989 por 10 a la menos 4 vatios. Bien, eso sería lo que llegaría en un segundo. Como nosotros tenemos que la exposición es de 30 minutos, la energía que recibiría una persona sería 1,989 por 10 a la menos 4. Recordad que son vatios, que es lo mismo que julio partido por segundo, por 30 minutos, que por 30 minutos, aquí tenemos que hacer un factor de conversión, un minuto son 60 segundos. Así que simplemente multiplicamos todo esto por 30 y por 60. Y nos daría 0,358 vatios en una exposición de media hora. Este sería el apartado B. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer solamente me queda un ejercicio de este examen. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. El mineral de cuarzo, SiO2, sobre la superficie de la Tierra contiene impurezas de aluminio, con una cantidad de 0,1% de átomos de aluminio 26 en relación a los átomos de silicio. Cuando el mineral se entierra debido a diversos procesos geológicos, sedimentación, glaciares, etc., los átomos de aluminio se desintegran con un tiempo de semidesintegración de 0,72 millones de años. Entonces tenemos T1 medio, que nos da que es 0,72 millones de años por 10 a la 6 años. Tenemos ese tiempo. Y nos dice, calcule la actividad de una muestra de mineral de cuarzo debido a la presencia de isótopos de aluminio situada en superficies y contienen 8,3 por 10 a la 22 átomos de silicio. Vamos a empezar por el punto A. Lo primero que tenemos es el tiempo de vida medio, así que vamos a ver cómo se resuelve esto. Fijaros que nosotros cuando tenemos, unos núcleos que se están desintegrando, siguen esta forma exponencial, es una exponencial inversa. Eso sería el número de núcleos iniciales. Arrancaríamos de aquí, iría bajando. Y esto sería el tiempo. Pues el tiempo de vida medio sería cuando el número de núcleos iniciales es justamente la mitad de los núcleos que había inicialmente. Y eso será el tiempo 1 medio. A partir de ahí, y sabiendo la relación con la que el número de núcleos va desintegrándose, sería esta. El número de núcleos que depende con el tiempo es igual al número de núcleos iniciales por E exponencial elevado a menos lambda por T. Lambda es la constante de desintegración. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos T1 medio, con lo cual tenemos que calcularnos esta lambda para poder hacer el primer apartado. El número de núcleos de T1 medio será el número de núcleos iniciales dividido entre 2, igual al número de núcleos iniciales por E elevado a menos lambda por T. Si nosotros de aquí despejamos, este número de núcleos iniciales se va con este número de núcleos iniciales y me queda 1 medio igual a E elevado a menos lambda por T. Si aquí sencillamente damos la vuelta a esto, podemos cambiar a esto el signo, es decir, esto es como si yo tuviera E elevado, es como si tuviera esto, elevado a lambda por T. Si doy la vuelta a esta expresión me queda E elevado a lambda por T.
De aquí tomamos logaritmos y me queda el logaritmo de 2 es igual al logaritmo neperiano de e elevado a lambda por t. Lambda por t pasaría multiplicando y tendríamos logaritmo neperiano de 2 igual a lambda por t. Esta t que he puesto aquí es t1 medio, que no lo he puesto, me había olvidado, porque es justamente el tiempo donde el número de núcleos es la mitad. Estos ejercicios he hecho muchos, tenéis en mi canal un montón. Así que de aquí despejamos lambda y lambda me quedará igual a logaritmo neperiano de 2 dividido entre t1 medio. ¿Qué tenemos? Que son 0,72 por 10 a la 6 millones de años. Entonces, ese t1 medio lo tendremos que multiplicar por 365 días, por 24 y por 3600. O sea, 0,72 exponente a la 6 lo vamos a multiplicar por 365 días, que tiene un año, por 24 horas, que tiene un día, por 3600 segundos, que tiene una hora. Y eso me da 2,27 por 10 elevado a 13 segundos. De aquí me voy a sacar lambda, la constante de desintegración, que me va a dar, esto dividido entre logaritmo neperiano de 2, hago la inversa, y me va a dar 3,05 por 10 elevado a menos 14 segundos a la menos 1. Bien, ya tenemos lo que vale la constante de semidesintegración. Y me piden calcular la actividad de una muestra de mineral de cuarzo debido a la presencia de isótopos de aluminio situada en la superficie si contiene, nos dan los átomos de silicio, cuidado, no son los átomos de aluminio. Entonces, pero me dicen en el enunciado que el 0,1% son átomos de aluminio. Así que el número de átomos de aluminio, número de núcleos de aluminio, lo vamos a poner así, inicial, es igual a 8,3 por 10 a la 22, 8,3 por 10 elevado a 22, por, como es el 0,1%, por 0,1 entre 100. 0,1 partido por 100. Así que 8,3 exponente a la 22 por 0,1 dividido entre 100. Eso me dará 8,3 por 10 elevado a 19 núcleos. Así que la actividad inicial simplemente es lambda por el número de núcleos. Así que de aquí la actividad inicial será 8,3 por 10 a la 19 por el tiempo. Perdón, por lambda. 3,05 por 10 elevado a menos 14. Así que esto lo multiplico por 3,05 exponente a la menos 14 y me da que tiene una actividad de 2,53 15 por 10 a la 6 y eso serían becquerelios. Bien, esa sería la actividad que tendría inicialmente. ¿Vale? ¿Entendido el primer apartado? Bueno, vamos a hacer el segundo apartado. Estoy por borrar, no sé si voy a necesitar, se recoge una muestra de cuarzo, elementos teniéndose una relación. Vamos a ver, el segundo apartado dice, se recoge una muestra de cuarzo de unos sedimentos obteniéndose una relación de 0,08 átomos de aluminio respecto a los átomos de silicio. Recordar que era un 0,1, así que la relación de los átomos iniciales de silicio dividido entre el número de átomos finales de aluminio, bueno, aluminio iniciales y finales, tendríamos un 0,1 dividido entre 0,08, que es lo que queda ahora. Y esa sería la relación, estoy haciendo aquí el apartado B, ¿vale? La relación de átomos sería 0,1, 0,08, 0,1 dividido entre 0,08, habría 1,25, nos daría 1,25, esa sería la relación de átomos
que había inicialmente y los átomos que hay ahora, porque como veis nos dice, se recoge una muestra de cuarzo de unos sedimentos obteniéndose una relación de 0,08 átomos de aluminio respecto de los átomos de silicio. De la muestra inicial tenemos que es 0,1, en esta muestra se recoge que es 0,08, o sea, ha disminuido. Con esa disminución tenemos la relación de átomos iniciales dividido entre átomos finales, o núcleos, perdón. Obtenga la edad correspondiente a la formación de dichos sedimentos. Vale, pues tenemos esa relación y también tenemos lambda, que como hemos dicho era de... ¿dónde lo había puesto yo aquí? Lambda de 3,05 por 10 a la 14. 3,05 por 10 elevado a menos 14 segundos a la menos 1. Vale, pues tenemos con esto, podemos calcularnos el tiempo. Simplemente con esta relación. Volvemos a nuestra fórmula, nosotros tenemos que el número de núcleos es igual al número de núcleos iniciales por e elevado a menos lambda por t. Este es el número de núcleos final. Si este número de núcleos lo paso para acá, me quedaría número de núcleos, en este caso finales, dividido entre el número de núcleos. Esto es, el número de núcleos que depende del tiempo serían los finales, ¿vale? Los que tenemos al final. Vamos a ponerle número de núcleos final partido del número de núcleos inicial igual a e elevado a menos lambda por t. Podemos dar la vuelta a esta expresión, núcleos iniciales partido de núcleos finales, y tendremos núcleos iniciales partido de núcleos finales es igual a e elevado a lambda por t. Le cambiamos el signo, justamente como hemos hecho antes. Podéis ver un poquito más arriba, hemos hecho lo mismo para cambiar este signo menos que tenemos aquí. Simplemente si damos aquí la vuelta, nos cambiamos el signo. Tenemos que despejar el tiempo, con lo cual, para despejar el tiempo, lo único que tenemos que hacer es tomar logaritmos en ambos lados. Así que tendríamos logaritmo neperiano de n número de núcleos iniciales partido en número de núcleos finales es igual al logaritmo neperiano de e elevado a lambda por t. Lambda por t pasaría multiplicando, como hemos hecho exactamente igual que hemos hecho antes, y tendríamos logaritmo neperiano del número de núcleos inicial partido en número de núcleos final, y aquí me quedaría lambda por t, logaritmo neperiano de e, esto es 1, así que lambda pasaría dividiendo, y tendremos que el tiempo será el logaritmo neperiano de n inicial partido de n final, y todo ello partido de lambda. Bueno, vamos a hacer esto y tendremos que logaritmo neperiano, esto sería logaritmo neperiano de 1,20, ¿cuánto era? 1,25 creo que nos daba, sí, de 1,25, y lo dividimos entre 3,05 por 10 a la algo a la menos 14. Por 10 elevado a menos 14. Y esto nos dará el tiempo en segundos, ¿vale? Así que logaritmo neperiano de 1,25 dividido en 3,05 exponente a la menos 14 y nos dará 7,32 por 10 a la 12 segundos, ¿vale? Si lo dividimos entre 3600, lo dividimos entre 24 y lo dividimos entre 365 días, nos da 0,23 0,232 millones de años. 0,232 por 10 a la 6 años. Y hasta aquí estaría este examen de BAU completo con todos los ejercicios. Y nada, voy a seguir haciendo ejercicios. Probablemente empiece a poner la teoría de gravitación para este año. Voy a empezar a poner teoría también para que os vaya quedando todo muy claro. Venga, un abrazo. Hasta luego.